Y bueno, nos gustaría comenzar este panel preguntándoles a ambos, ¿qué es la teología para ustedes? Dos. Ah, muy bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, a quienes se conectan. Gracias por participar de este espacio, por la invitación. Hermano, gracias por venir. Yo creo que yo lo definiría muy fácil en términos como de la experiencia que he tenido, diciendo que para mí la teología es una reflexión crítica de aquello que yo creo. O sea, no solo significa creer por creer, porque toca, porque me dijeron que había que creerlo, sino cuál es el sentido que yo le doy a esa fe que tengo, a esa fe que he recibido, a esa fe que celebro también en la liturgia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo definiría la teología como esa experiencia de pensar mi propia fe, de darle mi propio significado, mi propio sentido, y que no sea algo simplemente recibido o acogido, digamos, porque tocaba o porque era la cultura de mi familia o de mi país. Para mí eso es una experiencia de un creyente que quiere entender mejor aquello que dice que cree, que celebra y que siente. Yo, cuando, ¿verdad? Uno busca la definición, me encanta mucho la definición que le da Santo Tomás de Aquino, que él menciona que, ¿verdad? La teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas. Sin embargo, yo en este análisis y búsqueda decía, bueno, hay que pensar en cuál es mi definición, la definición criolla, que comparto la de Marco, pero yo soy bien fanático del deporte. Y me quedé pensando y yo decía, lo que pasa es que la teología es el arte del análisis del juego de Dios. Y me explico. Como fanático del deporte, siempre sabemos que hay tiros al canasto que uno dice, ¿cómo la pude encestar? Pues así pasa con términos y cosas de Dios, ¿verdad? A veces intentamos explicar al Espíritu Santo y la Santísima Trinidad y no sabemos cómo explicarlo, pero sucede. Así como los tiros milagrosos de estos jugadores que uno dice, ¿cómo, en buen español, cómo rayos la pudo haber metido? Pues vamos al contexto de teología. A veces hay cosas que no entendemos. Y yendo un poquito más allá a las cosas que sí entendemos, como fanáticos o observadores del deporte, pues hay situaciones de juego que te dicen, bueno, es que se movieron estas fichas y por eso ocurrió esto y por eso hubo este movimiento del balón. Pues así pasa con la teología también. Ese movimiento de aspectos o de herramientas o de cosas divinas que va pasando en la cancha. Y en la cancha de nosotros, pues, es el mundo, el globo terráqueo. Así que a mí me encanta definir la teología como ese estudio, el arte de estudiar o analizar el juego de Dios en la vida de nosotros y en la vida del universo. Me encanta. Me gustaría preguntarle de manera así espontánea a Marcos, ¿cómo llegaste a interesarte por estudiar teología? Em, Llego a la teología porque soy alguien que tiene preguntas y alguien que tiene preguntas y a quien no le cuadran todas las respuestas. De hecho, a quien no le cuadran respuestas calculadas, sino que va incluso repensando las respuestas que ha dado de su propia fe y que todo el tiempo está en ese proceso de construcción, de construcción, construcción, de construcción. Entonces, yo llegué a la teología en el año 2017, empecé a estudiar la maestría en teología. Luego, mientras estudiaba la maestría, me di cuenta que era mi vocación. Había pasado ya por la literatura, había pasado ya por el diseño gráfico. Y cuando descubro que es mi vocación, digo, bueno, si es mi vocación, esto hay que hacerlo bien. Hay que saber jugar, para usar la metáfora acá. Y para saber, digamos, hacerlo lo mejor posible, pues una de las herramientas que tenía a la mano era estudiar teología. Así que empiezo a estudiar teología y ya realmente he de confesar que fue como hasta el segundo año y medio que dije, ok, sí, como que me cayó el 20, dije, esto es hacer teología, esto es ser teólogo. Pero los primeros semestres fue como, bueno, uno está ahí como aprendiendo más de la fe que pasándolo por el corazón, pero ya a los 2 años ya yo dije, esto sí es mi vocación, esto responde a lo que Dios quiere de mí también y sobre todo como que me mantuve allí también pensando en que podía servirle a la iglesia y a la comunidad, o sea, la necesidad de darle sentido a la vida, pero también darle sentido a la experiencia de fe y poder hacerlo con la herramienta que yo tengo a la mano, que es la teología, fue lo que también me sostuvo durante mucho tiempo y me sostiene todavía hoy en estos ámbitos de la teología. Te hago la pregunta porque también le va a tocar a Jafet. Porque
algo que me resonó en el día de ayer no se transmitió por Zoom, fue todo presencial, de una de las panelistas decía que las dificultades, las puertas cerradas, los no, realmente es un llamado, es una invitación. Entonces, ¿tú sientes que recibiste eso para tomar la decisión de estudiar teología? Siempre pongo este ejemplo. Cuando llegué a Bogotá en el año 2017, le pregunté a un amigo, ¿dónde puedo estudiar teología? Y me dice, aquí hay 10 facultades de teología. ¿10? Sí, 10. Depende de lo que tú quieras, vas a alguna y otra. Y pongo este ejemplo porque si lo comparo con mi país, con mi tierra, en Panamá no hay ninguna. Entonces, claro, ya de partida, a que a alguien en Panamá se le ocurra estudiar teología es una cosa extraordinaria porque no hay en el ambiente un incentivo, una motivación, ni siquiera se propone la vocación de la teología como una vocación. ¿Sí? No sé cómo anden aquí en pastoral vocacional, pero allá son o eres para la vida religiosa, o eres para el ministerio presbiteral, o eres laico y te casas. No hay más opciones. Y yo decía, pero esto es una vocación de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, yo he recibido en ese primer momento de mi vida la pregunta de, ¿y para qué vas a estudiar teología? Si ni siquiera te vas a poder regresar a Panamá porque ahí no hay facultad, no. ¿Qué hace un teólogo en Panamá? No tiene, digamos, un espacio para desenvolverse a nivel profesional. Y ya luego cuando me meto en la teología y empiezo a investigar temas, como el tema de la pastoral digital, pues fue otro, fue como, y además estás en esa locura de las redes y internet, eso no es evangelización, eso no es misión, eso no es... Por eso hemos pasado todos los que hemos iniciado en diversos contextos. No, eso no es misión, eso es otra cosa. Misión es estar en la parroquia, en lo presencial, eso es misión. Y la iglesia ha venido poco a poco madurando para decir, hasta ahora, sí, disculpen, sí era misión. ¿Sí? Entonces, claro que recibí varios no. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta para luego entonces ver cómo fue los inicios de Jafet, ¿verdad? También. Para ustedes, ¿qué es la pastoral digital? Pues bueno, la pastoral digital viene siendo este conjunto de herramientas, de estrategias, de las cosas que tenemos al alcance de nuestras manos, literalmente, en donde podemos emplear todos estos recursos que tenemos disponibles digitalmente con una misión. En este caso, al hablar de pastoral, ¿verdad? De la pastoral digital con la misión evangelizadora. La pastoral digital se podría dividir de muchas formas, de distintas funciones, ya sea un acompañamiento, ya puede ser un aspecto de catequesis, ya puede ser aspectos de simplemente informar. Hay distintas maneras en las cuales podremos definir las funciones de una pastoral digital. Sin embargo, la mejor manera de llamarlo es una comunidad. La pastoral digital es una comunidad que se da un aspecto que no necesariamente es físico, porque no necesariamente tenemos que estar presencialmente. Sin embargo, se debería integrar, y eso vamos a estar hablando un poquito adelante, pero la podríamos definir como eso, ese conjunto de estrategias, de herramientas que utilizamos, utilizando estos medios al alcance de nosotros para crear una comunidad no presencial, pero sí donde hay rostros concretos. Yo creo que toda pastoral ha nacido para responder a una necesidad. Y la necesidad de esta pastoral específica ha sido acompañar a aquellas personas, sobre todo jóvenes, que no vienen a nuestras comunidades ni van a venir, que tienen preguntas y dudas sobre el sentido de su vida, pero no le encuentran en la presencialidad de una parroquia o de una comunidad presencial. Y tenemos dos opciones, siempre lo he dicho. Podemos dejarlos allí y que encuentren sentido en otras cosas, algunas muy valiosas, o ir y decirles, mira, aquí hay una matriz de sentido que se llama el cristianismo, que se llama el evangelio, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Sí? Aquí te lo ponemos a disposición, ¿no? Siempre pongo, ahora como para responder la pregunta también, el ejemplo de muchos amigos cercanos a mí que han migrado, por ejemplo, a Estados Unidos y que el único espacio de fe que tienen es los espacios que yo me invento para orar. ¿Por qué? Porque tienen la barrera idiomática y quienes no tienen la barrera idiomática, es decir, quienes hablan inglés, cuando van a las comunidades no se sienten parte porque lo latino tiene una configuración distinta. Entonces dicen, vengo a este espacio digital porque es el único en el que puedo orar, leer la palabra, meditarla, escuchar, ser escuchada. ¿Sí? Eso está pasando hoy.
en nuestras comunidades y en las realidades de personas concretas. Por ejemplo, el caso de las personas que mueven, ¿no? Que se mueven de su país por diversas razones y no encuentran una comunidad de fe en sus contextos nuevos en el cual crecer. Entonces, bueno, eso es pastoral digital, acompañar a esas personas concretas que están allí. O sea, eso agregaría. Yo quería añadir, Marco, que mencionaste algo que es bien es cierto, que responde muchas veces a los jóvenes. Sin embargo, me he topado, al menos en mi aspecto de creación de contenido, que muchas de las personas que más consumen, comparten este contenido son personas que tienen más de 35 años. O sea, lo digo porque a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, no necesariamente pensemos en pastoral digital como algo de jóvenes, sino como de iglesia, ¿verdad? Y sé que lo tienes bien claro y como comparte la gente que migra y ha tenido que vivir en estos espacios, pero también aquellas personas que nos escuchan, que no simplemente piensen que es algo de jóvenes. Y esto implica que a la hora de crear los espacios, crear lo que queremos compartir, no solamente lo veamos con que esto es para jóvenes, sino que esto es para la iglesia. Claramente en el proceso de diseñar lo que vayamos a hacer, hay que saber definir las edades, ¿verdad? Como toda persona define el público, define a quién quiere llegar y cómo quiere llegar, pero ciertamente no lo veamos como algo de jóvenes, ¿verdad? Sino como de iglesia. Hablando de verlos como jóvenes y iglesia, Jafet, ¿cómo tú sentiste el llamado para tú meterte en este mundo digital que obviamente responde a un lenguaje distinto? Es como que es un idioma, como un estado, es como si estuviera en otro país, que tienes unas reglas, ¿verdad? Unas reglas de cómo convivir, tiene unos límites y tiene unas estrategias también para poder sobrevivir ahí. Yo cuando estaba en la redacción de algún tipo de resumen ¿verdad? Lo que yo he realizado y hecho, yo dije, wow, yo llevo 10 años haciendo contenido y pues ciertamente uno lo ve como que yo soy bastante joven, igual que Marco, y al pensar en tiempos, 10 años son bastante. Y yo comienzo a crear contenido desde tiempo cuando empezaron los fanpages de las parroquias. Así que yo empecé siendo, ¿verdad?, manejador de redes sociales de la parroquia donde todavía asisto. Y en ese mismo proceso se da la llamada para yo pertenecer a un equipo de comunicaciones de lo que fue la Comisión Arquidiocesana de San Juan, con miras de ir a Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud. Y ahí es que yo comienzo más de lleno a involucrarme en lo que es la creación de contenido dirigida a evangelizar o a llegar a un público en específico. En ese aspecto, pues nos dirigíamos a Panamá. Así que tienen cosas que tuvieran que ver con la Jornada Mundial de la Juventud, ya fuera con los mensajes del Papa en jornadas anteriores, invitaciones de lo que tú tenías que tener ready para tu jornada, entre otras cosas. Y ya allí en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando el Papa Francisco en uno de los mensajes que da, él comenta sobre como que María no tenía redes sociales, sin embargo, pues es la influencer de Dios. Pues ahí fue el que todo, de alguna manera u otra, hizo sentido. Así como ahorita Michael compartía con las preguntas y el qué pasa, pues yo dije, bueno, si ya hay un camino recorrido en el cual me estaba preparando Dios definitivamente cuando me asignó la misión de crear este tipo de contenido para la delegación de San Juan en aquel momento, pues, todo me hizo sentido. Entonces había una razón de ser de yo haber ido a esa peregrinación en Panamá y el mensaje definitivamente del Papa con la inquietud de que todavía en ese momento la palabra influencer era top. Ahora ha pasado el tiempo y ya no somos influencers, ya somos creadores de contenido. Ha cambiado un poquito la palabra, pero en ese momento me hizo eco el que, bueno, hace falta que hayan personas que se hagan llamarse, ¿verdad? De alguna manera u otra, que se atrevan a decirse influencer católico o influencer de Dios, ya que actualmente somos muchos y eso es de gran alegría, pero en un momento en los inicios era como raro, se percibía como la persona que se quiere hacer famosa y la persona que quiere ser famosa por Dios. Y es bien complicada esa línea, pero fue en ese momento en donde yo dije, pues Dios me hizo una llamada a ser un influencer cristiano aquí en Puerto Rico, donde sea que nos paremos, encontramos un influencer, porque en Puerto Rico hay muchos influencers. Yo creo que la mayoría de los jóvenes le encanta esta creación de contenido y pues en aquel momento, en el 2019, sentí ese llamado a dedicarle esos talentos que Dios había puesto en mí para crear contenido. Y así sucesivamente fue cambiando y me fue cambiando los planes. Yo en algún momento quise ser abogado
y no creo que vaya a ocurrir. Sin embargo, no me niego al plan, ¿verdad? Pero incluso me movió al cambio de lo que quería estudiar y por eso terminé, ¿verdad? Aquí en Sagrado haciendo una maestría en Relaciones Públicas. Y Marcos, ¿qué vino primero, la teología o la pastoral digital? Yo cuento siempre que yo no tuve que hacer un discernimiento para hacer contenido digital, porque es que yo nací en el 94, crecí en plena era del internet, a mí no me tocó ir a una biblioteca a buscar un libro para hacer una investigación, yo entraba a Google y descargaba, o sea, no hubo en mi cabeza una mediación para decir, ¿será que estoy en internet o no? Como la iglesia ha hecho recientemente. Ya yo crecí con el móvil, crecí con el desarrollo inicial de las redes, desde MySpace hasta nuestros días. Entonces yo he venido como acompañando ese cambio cultural, así que yo nunca fue como que pensara en, voy a hacer esto porque esto tiene que ver con una misión digital, pastoral. No, yo solo hacía lo que me imagino que cualquier persona quiere hacer en sus redes y es compartir lo que es. Y como esta parte para mí era importante, mi fe, mis pensamientos, incluso mi poesía, pues yo empecé a compartirlo. Fue cuando me descubrí como teólogo que empecé a pensar que, oye, esto hay que hacerlo desde otras lógicas. La cultura digital tiene otro lenguaje, tiene otros ritmos, y empecé como a pulir un poco más el asunto y dejé de simplemente poner una frase sin más y hacerlo como ya como más estratégico. Ok, ¿yo qué quiero compartir? Y entonces ahora me dedico, yo específicamente mi misión es hacer divulgación teológica, es decir, todo lo que en la academia hemos dicho por años, ponerlo al servicio de este espacio y esta cultura nueva, también un poco intentando responder a las preguntas que se hacen las personas hoy sobre la fe, si son personas de fe cristiana o sobre el cristianismo si miran desde otras fronteras, ¿no? Entonces, yo diría que primero fue la misión digital, aunque en ese momento no lo llamaba así, y luego fue lo teológico. Así que sí, aquí tenemos como unos jóvenes, ¿verdad? Presentes, pero los adultos que también están conectados y que tienen jóvenes en casa, nietos, ¿verdad? Hijos, sepan que hay que como que adaptarse al lenguaje, como decía como que Marcos y tanto Jafet, que como quien dice, comenzaron a transmitir la fe, lo que son, a través de las herramientas con las que nacieron, con las que crecieron, cómo se comunican, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunicar a esta nueva generación que son las que tienen que coger el mando? O sea, ya hay un pase de antorcha de los que están ahora y los que van a continuar el legado. Y esa continuación del legado debe haber una transición. Y para eso, el que pasa la antorcha también debe incluirse, ¿verdad? En este nuevo lenguaje. Y por eso estamos hablando hoy de este tema como que pertinente. Entonces, otra de las preguntas que tenemos por aquí es, ¿qué importancia tiene la pastoral digital para la teología? ¿Quieres que...? Mira, yo pensaba en esto y decía, pongámosle que este es el patio en donde la teología quiere sembrar y cuando alguna persona que vaya en su vehículo pase y vea los frutos que hay, pues esto en las redes sociales, estamos viendo los frutos constantemente, si lo aplicamos correctamente, si sembramos como debe ser, la pastoral digital ¿verdad? Viene siendo ese patio en donde la teología puede depositar sus semillas para que vean cómo crece. Y de igual forma, pensaba en que viene siendo importante para la teología, la pastoral digital, porque es la manera en donde encarna la situación actual como estamos viviendo. Y pensaba yo, en algún momento, pues Santo Tomás de Aquino buscaba a Aristóteles, entonces veíamos a San Agustín, que ahora los aspectos platónicos, y encarnaba la situación donde se estaba viviendo para comunicar la teología. Y daba esos ejemplos de estos santos que son bien reconocidos, que se encargaron de poder mezclar los aspectos importantes de la época. Pues vamos, en la actualidad no es que la pastoral digital vaya a pasar de moda, sino que se está encarnando en la actualidad. Entonces la teología debe encarnarse en la actualidad de cómo estamos viviendo. Y no podemos dejar que se nos pase el tren, ¿verdad? Y a veces puede que lleguemos un poquito tarde o queramos aplicar lo mismo que se aplica en el salón completamente a la pastoral en redes sociales, que es erróneo,
Y cuando digo que es erróneo, la misma estrategia no puede ser, ¿verdad? En el salón de clase como se pone en las redes sociales. Así que hay una necesidad de que las redes sociales, junto a la teología, se pueda digitalizar lo que es el evangelio, siempre teniendo el acento de la evangelización y más aún de la teología, porque es lo que somos y es lo que nos define a nosotros. Por eso es la importancia de la pastoral digital, es el terreno y es el lugar en donde se encarna actualmente nuestra cultura, ¿verdad? A veces pensamos que las redes sociales y el mundo digital es otro mundo, cuando la realidad es que ya es el mundo también, ¿no? No es algo extremo, no es un mundo, no, ahí publicamos lo que somos, lo que nos gusta y todas aquellas cosas que nos definen de alguna manera u otra. Así que viene siendo el lugar o el espacio donde se encarna actualmente nuestra sociedad. Hace 2 o 3 semanas más o menos estuvimos algunos misioneros digitales reunidos en Roma para conversar con Monseñor Lucio sobre algunos temas, y un tema que reconocíamos es que hasta el sínodo de octubre pasado fue que la Iglesia incluyó dentro de su lenguaje la palabra misionero digital, punto número 17 del informe de síntesis. Y fue muy chistoso porque para muchos de los que llevamos haciendo pastoral digital, era como, bueno, al fin, existimos, aquí estamos, nos ven. Cuando el cardenal Hollerich, secretario del sínodo, empieza a describir nuestra misión, eso fue como, bueno, al fin, ¿no? Nos miran y aquí estamos y existimos. Y eso se logró gracias a que la teología poco a poco ha venido señalando que si bien este nuevo contexto tiene sus riesgos, cual no lo tiene, es una cultura que ya está, y que la iglesia, como decía hace un momento, tiene dos opciones: o dialoga con esa cultura y encarna el evangelio ahí, o no lo hace. Entonces, cuando, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, cuando se fundaron las facultades de teología en París, era para formar a los misioneros que iban a ir a África a anunciar el evangelio. Pero primero fue el contexto el que llamó, no fue la iniciativa primera de la iglesia. La iglesia normalmente tarda un poco más, es como más reactiva ante lo que pasa en el mundo. Con esto, un poco lo que pasó fue, vengan, hace rato estamos diciendo que esto es importante, hace rato estamos diciendo que aquí hay un mundo que no hemos explorado, y una vez más la iglesia dice, ok, sí, perdonen, llegamos un poco tarde, disculpen, si es misión, si es pastoral, si es tal. Así que yo creo que la importancia como tal de la teología ha sido ayudar a que la iglesia madure en su discernimiento de que esto también es misión, de que esto también es iglesia, de que personas reunidas en un Zoom son comunidad, son coinonía, son la iglesia también, aunque no vayan a algún espacio presencial. Todavía eso hay que madurarlo un poco más, porque obviamente hay personas que tienen sus recelos, la propia iglesia también, pero creo que ahí ha venido como ese proceso de madurez de la propia iglesia institucional a pensar que esto es real, es concreto. Contábamos como señor Lucio la cantidad de veces que nos dicen, no, pero ahí no se crean vínculos, eso de las redes, eso es cada quien por su lado. Y nos mirábamos diciendo, pues aquí hay un vínculo que hemos creado a través de redes. Sí, estaba uno de mis mejores amigos, Agustín Podestá, teólogo argentino, y yo decía, pues yo con Agustín me conocí por Zoom y somos amigos. No puedes decir que no se crean vínculos. Claro que hay unas dinámicas que no, pues que atentan con la propuesta del evangelio, pero eso no quiere decir que toda la cultura sea negativa. Hay mucha riqueza allí y la teología ha venido ayudando a la iglesia a madurar en esa comprensión, para decir sí a lo que corresponde con el evangelio y para tener sus reservas con aquellas cosas que de pronto no concuerdan con la propuesta del evangelio. Y viéndolo desde el punto de vista del envío, ¿verdad? Que hizo Jesús cuando ya decidió que tenía que volver con su papá allá arriba, que nos hace el envío de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Para ese entonces era un poquito más difícil y sacrificado porque había que caminar, había que utilizar los pies y pasaban a veces hasta años para poder llegar de un país a otro, y las consecuencias pues que traía, porque todos los discípulos, a excepción de Juan, terminaron siendo mártires, ¿verdad? Entonces hay un martirio distinto a nuestra era, precisamente en el mundo digital y en el mundo real, pero pienso que quizá la pastoral digital responde un poco a ese llamado de ir por todo el mundo, porque es una forma de llegar más rápido a ese mundo.
porque la pastoral digital está rompiendo esas fronteras que nos limita. Claro, la parte presencial es importante, pero para un primer encuentro no está mal. Y luego como que lo aterrizamos. Y pienso que ahí es la parte de sincronizar las dos partes, pero obviamente estamos viviendo un mundo distinto, civilizado, globalizado, que aunque sea el mismo mensaje, porque hay una necesidad de Dios en el hombre, porque fue creado por Dios, ¿verdad? Y está ese huequito ahí que solamente puede ser llenado por Dios. Pero el medio es lo único que quizás tenemos que abrir un poco el horizonte. Y hablando de eso, ¿cómo ustedes ven lo que pasó con la pandemia para el avance de como que manifestar o transformar la visión de la pastoral digital desde la iglesia? Yo pienso que la pandemia, ¿verdad? Que aún todavía estamos en este proceso, simplemente le abrió los ojos a muchas personas para tomar este aspecto de la pastoral digital con seriedad. Pues porque nos vimos en el aspecto en donde no podíamos encontrarnos físicamente, por consiguiente, provocó seriedad. Y cuando digo provocó, invertir tiempo, invertir en equipos, invertir en formación para estos aspectos de la pastoral digital. Así que le dio seriedad en ese aspecto en donde ya se dejó de ver como algo bien lejano, como aquello de los jóvenes, ¿verdad? Aquello que hacen los jóvenes de poner fotitos o poner algún video. Y dije, no, es que aquí también hay que llegar. Y aquí también hay un público que hoy, como podemos llegarle, es de esta manera. Así que podríamos decir que es lo que le propuso, lo legitimizó, lo que es la pastoral digital o simplemente la evangelización. Yo creo que ahorita comentaba que la pastoral digital es ese patio en donde la teología depositaba pues su semilla, pero cuando ocurre este momento en donde se encierra la gente, ¿verdad? Cerramos el templo, nos damos cuenta que a veces podíamos tener la grama bastante alta. Y cuando digo la grama bastante alta, es que estaban abandonadas las páginas de redes sociales, los websites no existían. Así que era un campo que estaba completamente alejada, ¿verdad? Olvidado por completo. Y nadie se había puesto a decir, wow, es que aquí también había una gente que había que responderle al llamado. Y bien decía ahorita que hay que contestar ese llamado de ir al mundo y predicar el evangelio y mostrar el evangelio. Yo creo que no hacerlo también en las redes sociales o por el mundo digital sería serle infiel a ese llamado, ¿verdad? Serle completamente una contrapropuesta a lo que el Señor nos envía. Y yo pienso que, nuevamente, lo que vino a hacer el COVID-19 y el encierro fue legitimizar esa pastoral digital. Yo agregaría una cosa que suelo decir cuando comparto estos escenarios y es, si hay personas que hacen su discernimiento vocacional para saber, por ejemplo, que pueden dedicarse a la catequesis y son excelentes en eso, pues lo mismo. Aquí, por lo menos lo que yo pretendo cuando hablo de pastoral digital, no es que ahora todos hagan pastoral digital. No, disciérnalo frente al Señor y podrá decir, sí, tengo algo que decir, puedo hacerlo, o no, mi vocación en la iglesia es otra, que tampoco, o sea, la iglesia tiene un montón de espacios y carismas donde necesitamos con urgencia, o sea, la pastoral penitenciaria con enfermos, o sea, con niños, catequesis, o sea, un montón de espacios donde se necesitan seres humanos con pasión y con deseo de hacerlo. No se trata ahora de decir, esta es la única pastoral, ¿no? Eso como que quería señalarlo. Y lo otro es que el tiempo de pandemia, además de que ayudó a legitimizar, también ayudó a que fuese un laboratorio para luego poder decir, algunos años después, la pastoral digital no es digitalizar la pastoral. ¿Sí? La pastoral digital no es poner una cámara frente a un espacio litúrgico. Eso no es pastoral digital. Eso es transmitir un contenido. Eso es lo que hacía en TV hace unos años atrás. Hoy no, la pastoral digital tiene que tener otras lógicas. Entonces sirvió como una especie de laboratorio y permitió también que quienes estábamos dentro pensando el asunto pudiéramos decir, bueno, eso no respondería tanto a la lógica de lo que significaría acompañar y de estar en esta cultura, que es otra cosa y tiene otra lógica. Entonces también ayudó a que la iglesia pudiese madurar más rápido, ni siquiera por su iniciativa, sino por el contexto que se le impuso a todos,
Así que creo que sí, significó un escenario como de laboratorio, como de, yo vi un montón de pruebas, la gente apenas empezando su página web, etcétera, pero que usted ponga el horario de la parroquia en una página web es muy importante, eso hay que hacerlo, pero eso no es hacer pastoral digital, ¿sí? Eso no, esto tiene otras lógicas. Y siempre digo, esto está tan nuevo, que solo hasta el año pasado el Dicasterio para las Comunicaciones publicó un documento donde habla sobre cómo hacer pastoral digital. O sea, estamos en un momento histórico, estamos en pañales, así que cualquier aporte que pueda llegar, desde críticas hasta entusiastas de esto, va a venir excelente porque estamos apenas construyendo esto y pensándolo. O sea, esto está muy nuevo y todavía estamos como en ese proceso de construcción. Y algo que mencionaba y que es completamente real es que no podríamos, hay muchos ahora en muchos lugares del mundo que se proponen como expertos en tal tema. Por ejemplo, expertos en inteligencia artificial. Y me dice, pero si la inteligencia artificial empezó la semana pasada, ¿cómo ya tú eres experto? Eso es diplomado ya. Pues, claro, entonces lo pienso así y también lo pienso por el aspecto que estás mencionando, que está constantemente cambiando. Es como cuando te dicen, somos expertos en el algoritmo. Y entonces ¿verdad? Nos venden un tipo de evolución del algoritmo que posiblemente sigue siendo el mismo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra cosa que sí también propone o que hizo o fue resultado del aspecto de la pandemia, es que provocó que fuéramos creativos. Y nos habíamos quedado quizás en ciertos aspectos, en como tú decías, en transmitir una misa o simplemente transmitir un rosario o publicar las noticias del boletín parroquial, pero el que se diera la pandemia provocó el que viéramos programas, personas utilizando su creatividad para hacer eventos, en Puerto Rico ocurrió que hubo paris católicos en donde se transmitía música católica, ocurrieron también secciones de comida, veíamos a personas o sacerdotes evangelizando mientras cocinaban. Se dieron muchos aspectos que provocó algo que era necesario, el ser creativos a la hora de evangelizar. Así que es algo que quería recordar y que creo que fue oportuno de la pandemia, en ese aspecto en que no simplemente nos puso en el mapa estas páginas web o las páginas de redes sociales, sino él fomentó el que fuéramos creativos en cómo yo voy a llegar a mi comunidad siendo humano, que es parte, ¿verdad?, del evangelio, ser humano y transmitir ese evangelio. Y quería recalcar lo que quizás algo que nos tenemos que proponer cada vez en cómo puedo ser innovador, así como el evangelio es innovador a través de esta pastoral digital. Lo escucho y me pongo a revivir, ¿verdad? Esos momentos que hasta una Pascua juvenil tuvimos Imagínate. digital, porque no iba a haber Pascuas, así que había que crearla para que los jóvenes no se quedaran sin suplir, tú sabes, esa necesidad. Y cómo por lo menos aquí en Puerto Rico surgieron muchos jóvenes con iniciativas para evangelizar en las redes, viendo la necesidad de que no podían ir a la iglesia a suplir su necesidad de Dios. Entonces me hace pensar que a veces el Espíritu Santo tiene como es travieso, ¿verdad? Si te estoy diciendo, ¿verdad? Si te estoy hablando y todavía no te sientes preparado, es como que te zumbo, te empujo. Así que la pandemia lo vi como un viento del Espíritu, como que hay que arriesgarse y el momento es ahora. Y bueno, y ahí estuvimos, sumándonos a lo que el Espíritu estaba llamando de nosotros en ese momento. Ahora bien, ya hemos hablado de la importancia de la pastoral digital para la teología. Ahora vamos al revés. Luego que estamos aquí, ¿verdad? Ya en la pastoral digital, ¿qué importancia tiene la teología para la pastoral digital? Yo creo que la clave ha sido darnos cuenta que hay un montón de cosas de nuestra fe que hace muchos años no deberíamos asumir que la gente entiende, pero que la pastoral digital se ha dado cuenta de que hoy hay hombres y mujeres en el mundo, seres humanos, repito, en su gran mayoría jóvenes, según las estadísticas, que no tienen idea de quién es Jesús de Nazaret. ¿Mm? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Sí, ya pasa en las universidades o pasaba en las universidades, pero aquí es que están todas juntas, ¿sí? Y crean una cultura, todas ellas. Entonces, ahí hay una clave también de difusión, de divulgación,
Creo que Francisco ha sido muy enfático en el asunto de volver al querigma, el primer anuncio. Uno diría, ¿todavía estamos con lo del primer anuncio? Pues sí, porque hay gente que se ha alejado de la iglesia con razones suficientemente justas. Otros nunca han escuchado el mensaje de Jesús, a otros no les interesa, otros han peleado con la tradición cristiana en la que han crecido. Entonces, claro, la teología permite, ¿no?, que la pastoral no sea solamente repetir doctrinas o repetir cosas que yo leo en un lugar, sino poder incluir a estos seres humanos en una experiencia de encuentro con Dios y que esa experiencia de Dios esté nutrida por una fuente, por un concepto, por una idea clara de quién es Dios. Por eso Monseñor Lucio enfatizaba tanto en poder transmitir el cariño, el amor, la misericordia de Dios. Y uno dice, ¿todavía hay que hacer eso? La gente ya no tiene en su cabeza que Dios es misericordioso. No, pues resulta que no. Entonces toca volver, volver, volver. Ni siquiera nosotros los convencidos, imagínate. Sí, o sea, hay que tocar, o sea, como que volver, volver, volver a, sí, como a esos escenarios nuevos para volver a anunciar la noticia de Jesús. O sea, esto es un nuevo Európago, total y completamente nuevo. No quiere decir que los viejos haya que dejarlos a un lado, digamos, esos viejos európagos o eso, no sé, el espacio presencial parroquial, allí todavía hay que seguir anunciando, pero aquí hay uno muy evidente donde hay personas que no tienen idea de la fe y hay creyentes incluso que creen, pero que tampoco saben qué es lo que creen. Entonces, bueno, estar ahí y poder darles un sustento a esa fe me parece que es un elemento importante que relaciona tanto la teología como la pastoral digital. Yo pienso que, ¿verdad? En palabras bien sencillas, la importancia que tiene la teología para la pastoral digital es que simplemente y grandemente es la herramienta que le da el fundamento y sostiene lo que es la pastoral digital y la creación digital ¿verdad? De evangelización. Es lo que inspira o la raíz de todo lo que se hace. Es importante destacar que a veces la gente pues, se puede chocar por qué es lo que se transmite y lo que se llega a publicar en una red social o el nombre de la reunión que se realiza, pero teniendo como partida la teología, es casi que imposible fallar cuando vaya ¿verdad? A provocar o a crear el espacio que quieres crear a través de las redes sociales. Así que cuando uno tiene como fundamento la teología, la creación de contenido es más que amplio el abanico de cosas que puedes realizar, siempre y cuando tú sepas cuál es la razón de ser de esa creación de tu contenido, de la pastoral digital. Así que, en palabras sencillas, la teología sostiene la creación y la creatividad de la evangelización digital. Sí, porque estábamos hablando anteriormente que evangelizar en las redes no es solamente prender la cámara y ponerte al frente y decir lo que piensas. O sea, cuando Jesús nos envía a ser discípulos, es anunciar su buena noticia, no es mi buena noticia. Así que, por lo tanto, para saber cuál es la buena noticia que Dios me trae, pues yo tengo que estar fundamentada pues en la palabra de Dios, tengo que estar fundamentada como si soy católica, ¿verdad? En la tradición de la iglesia, estar conectada con lo que dice el Papa, porque entonces algo que también es muy curioso de las redes sociales es que tienes que ser auténtico y es que tu página tiene que representar y llamar la atención de un público en específico que responde y tiene una cultura y un lenguaje. Y obviamente nosotros dentro de la fe tenemos una cultura, tenemos un lenguaje, y ese lenguaje es lo que nos define como cristianos. Ahora, Yo solo quería agregar que, o sea, que tampoco podemos ser inocentes. O sea, esta cultura digital, hay 50.000 informes del tema, hay hasta documentales en Netflix, en todas partes. Esta cultura también tiene unas modalidades en las que muchos cristianos han caído. No es de gratis que muchas de las grandes páginas o de los grandes canales de YouTube se dediquen a enfrentar a gente. Eso es una forma de hacer teología, es una forma de vivir el cristianismo, sí, pero yo creo que ese no es el modo de Jesús. Entonces no es extraño que esas grandes páginas que se dediquen a criticar al Papa Francisco tengan grandes seguidores. ¿Por qué? Porque eso responde a la cultura de la violencia, de la confrontación, que además parece ser que le encanta a mucha gente. Entonces, bueno, uno cuando hace pastoral digital, si quiere hacerlo desde el Evangelio,
qué es amor, qué es presencia, qué es compañía, etcétera, pues tendrá que primero matizar y decir, yo cómo quiero hacer esto. Porque uno después entra a cualquier red social y ve cada cosa en nombre de Dios que tú dices, esto tiene nada que ver con Dios. Pero esta gente, mucha, cree que sí. Cree que pelear, insultar, criticar desde el odio y no desde una crítica constructiva, eso es evangelización digital. Pues sí, no menciono los ejemplos porque no quiero aquí boletearme yo, pero hay ejemplos clarísimos, clarísimos, clarísimos de gente que dice, no, es que esta es mi estrategia, esta es mi estrategia. El odio, la rabia, el criticar porque sí, porque no, porque color blanco, color rojo. Y pues bueno, yo siento que eso no es nuestra misión y que pues ahí digo, nos faltan no caer en esa ingenuidad de que aquí todo está bien, todo es bueno. No, hay ciertas modalidades de la cultura digital que harían daño y que hacen daño en este preciso momento. Por eso hoy se habla, por ejemplo, del cyberbullying también, o sea, hay tantas otras cosas que la misma cultura creó. O sea, otra vez teníamos la oportunidad de hacer algo bueno, lindo, pero el ser humano tiene también esa tendencia de en cualquier cultura sembrar cosas que no corresponden al evangelio. Es que estamos siempre en este juego de sombras y de luces, ¿verdad? Sin duda. Y todo lo que creamos los seres humanos, pues está metido en las sombras y las luces. Pero por eso es que es importante que la iglesia haya dado estos pasos, que es lo próximo que lo vamos a estar hablando, estos pasos para darle orden a cómo transmitir ese mensaje en comunión, para hacer una comunidad como que según como lo sueña Dios. Me asusté, perdón. Estamos viendo el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Okay. Nos desviamos viendo el tiempo que nos queda, ¿verdad? Okay. Para hacer este diálogo. Pero ahora realmente es los pasos que ha dado la iglesia. Si queda algo, y obviamente nos adelantamos un poquito a esta pregunta, pero si queda algo más que aportar de los pasos que ha dado la iglesia para poder afrontar y poner un poco de orden a esto que está en pañales, que es la pastoral digital. Yo mencionaría solamente como una invitación para todos aquellos que quieran hacer pastoral digital y tener una guía base en comunión con lo que la iglesia ha estado pensando, que revisen primero el documento del Dicasterio para las Comunicaciones, que se titula Hacia una plena presencia, lo pones ahí en Google y te aparece. Y segundo, que revisen el informe del Sínodo de octubre pasado, numeral 17, se describen todos los elementos que se dialogaron en el sínodo, en la asamblea sinodal, que atañen a la pastoral digital. Si uno leyese solo esos puntos que están dentro del punto 17, se pudiese armar cualquier pastoral digital. O sea, están ahí y están claros. No hay que inventarse nada más, o por lo menos sirven de inspiración. Entonces, esas dos cosas, mi recomendación, que además son un momento histórico porque, repito, es la primera vez que la iglesia tiene un documento oficial, la iglesia católica tiene un documento oficial donde se habla de la misión digital, de la pastoral digital. Antes de eso, o se hablaba de Internet, o se hablaba de la ética en Internet, o se hablaba de la comunicación de la iglesia, pero no específicamente sobre el tema de la pastoral digital. Y eso se lo debemos al trabajo que viene haciendo Monseñor Lucio Ruiz en el dicasterio, para también, ¿no?, un poco decirle a la cultura eclesial, aquí hay otra puerta de misión, como él le llama, ¿no? Así que serían como mis dos recomendaciones, que son pasos concretos que ha dado la iglesia. Pienso que ahorita comentaba que el aspecto de la pandemia le dio una legitimización, pero considero que todavía hay un camino que recorrer para legitimizar a todas esas personas que se dedican ya sea a la creación de contenido, a la creación de programas digitales, de distintas maneras u otras. Hay que darle una legitimización y eso implica el apostar por estas personas que lo realizan, ¿verdad? En este aspecto, en este abanico, podremos encontrar desde diáconos, sacerdotes, pastores, laicos, matrimonios. Hay un sinnúmero de personas que han respondido a este llamado, pero todavía creo que hay un camino que recorrer para que se le dé la seriedad que merece de parte de otros entes, ¿verdad? Porque esto implica no simplemente decir yo creo que lo que Marco hace está bien, pero implica el brindarle las herramientas y apoyo que él sabe que necesita. Pues porque si queremos llegar a un público que es visual, aunque pudiéramos empezar con lo que tenemos en nuestras manos, pero imagínese usted, el que nos está escuchando, que tuvieras un teléfono Nokia del 1990,
es casi que imposible que a alguien le parezca esto de alguna manera u otra atractivo para sus ojos, porque no se va a ver bien, no se va a entender bien. O sea, el legitimizar no simplemente implica en que qué bueno que lo hace, te voy a dar un like, sino en buscar las herramientas para que este tipo de personas que han respondido a un llamado puedan brindarle a las personas que lo observen la mejor experiencia que puedan tener de forma digital, porque esa otra, la pastoral digital es una experiencia que se brinda, no simplemente es que usted venga y haga un video de 1 hora y 40 minutos ¿verdad? Y diga muchas cosas que son importantes, pero no necesariamente como la persona puede realmente experimentar lo que estás diciendo. Así que creo que el darle seriedad y el brindarle, el invertir, ya sea en tiempo, en herramientas para la persona, en equipos cuando sea necesario, pero el legitimizar, más allá de decir qué bueno que lo hace y que está haciendo esto, es brindarle estas herramientas necesarias para el crecimiento de la pastoral digital. Yo agregaría además, cuando sabía que íbamos a tener este encuentro, estaba yo en Roma con Lucio almorzando y le decía, ¿qué le digo a esta gente? Dime algo que te parezca importante. Me dijo, dos cosas, te pido el favor. Por eso me acordé ahorita. Dos. Primero, me dice, pídeles por favor que hablen con sus obispos y que les cuenten lo que están haciendo, que los pastores sepan que esto existe, porque sin ellos esto no, sí, se termina diluyendo en cada quien hace su propia trinchera, ¿no? Y segundo, algo que ya pasó en Brasil, ya pasó en Argentina, ya pasó en Costa Rica, ya pasó en México, ya pasó en España, es que se creó oficialmente una pastoral digital. Y esa pastoral, por lo menos en estos países que he mencionado, convoca, según algunos criterios, convoca a misioneros digitales y se reúnen, tienen retiros, tienen formación, tienen encuentros para hablar de la vida. Entonces yo sí creo que algo que sería importante pensar es cómo crearla ya oficialmente aquí en Puerto Rico, una pastoral digital, en comunión con los obispos y que de ahí se empiece un trabajo ya más serio, más formal de, ok, yo ya no lo hago solo porque puedo, tengo los recursos, me interesa, sino ya hay un envío oficial, digamos, de parte de mi iglesia local para que haga esta misión en este ambiente digital. Entonces yo invitaría también, por lo menos a pensarlo, ¿no? Y mirar estos grupos que están ya por allí, los pueden ver, la Pastoral Digital de Argentina, de México, de España, de Brasil, de Costa Rica, de Colombia, ya son oficiales, acogidas por las conferencias episcopales. Bueno, si se pudiese hacer eso, no sé si estoy soñando mucho, sería increíble porque ya vamos dándole formalidad a esto y hacemos que la jerarquía se entere de que esto existe, porque no en todos los lugares saben que existen y no en todos los lugares le dan también el valor que tiene esta pastoral. Algo, ¿verdad?, que comentar de eso, que creo que es bien oportuno mencionarlo, es que ciertamente es necesario y ciertamente es necesario que aquellas personas que, ¿verdad?, que podríamos decir, entre comillas, que tengan el poder de escuchar sobre esto, que también estén abiertos a que la persona que les comenta o su oído, también les explique bien lo que es. Sin embargo, ¿por qué lo digo? Porque puede ocurrir que más allá de hacerle un bien a estos creadores de contenido, a Pastoral Digital, lo que terminemos sea encerrándolos en no ser lo que fue o lo que dio resultado para ellos en la evangelización a través de los medios digitales. Así que ciertamente lo que dice Marco es muy cierto, es muy real, pero también teniendo en cuenta que aquellas personas que se encarguen de llevar esta noticia lo hagan correctamente, digan, no, es que lo que funciona, ¿verdad? Y con lo que digo funciona es lo que atrae a más personas a los pies de Jesús, a la iglesia, es el ser genuino, el que son creativos. De momento los ponemos todos uniformes y nos parecemos todos. Y eso es un reto que conlleva ¿verdad?, esta forma de darle seriedad, el que no creemos muchas fotocopias de creadores de contenido, porque más allá de hacerle un bien, lo que va a hacer es decir, no, es que cuando aquel hombre esté en las redes, yo no lo voy a seguir, por dar un ejemplo, no voy a seguir a Marco, porque es que hace lo mismo que hace Influenzando, o hace lo mismo que hace Kerigma Universe. O sea, es un reto que conlleva, y por eso la persona que sea la voz cantante debería tener los pies bien en la tierra, que sepa explicar a que no, es que esto se hace de esta manera. No podremos tratarla a la pastoral digital como se trata a otra pastoral, porque cada una tiene sus manos y tus pies y su color y su manera de ser. Así que esto es un gran reto
y lo que le invito también a la gente a que cuando veamos estos evangelizadores digitales o personas que tienen las pastorales digitales, sepamos que cada uno lleva lo que es, que lo comentaba ahorita, para llevar la teología o para llevar el mensaje ciertamente de Jesús a través de los medios digitales. Muy bien, ahora hemos hecho muchas preguntas aquí, pero queremos saber si los que están conectados por Zoom o inclusive los que están aquí presentes tienen algunas preguntas antes de que nuestros panelistas se despidan, sobre todo Marcos, que tiene un compromiso próximamente. Así que si tienen preguntas, tanto les invitamos a los que están conectados como los que están presentes aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran añadir a lo que hemos estado dialogando hoy? ¿Alguna preocupación, alguna inquietud? Bueno, en lo que se va dando, ¿verdad? El diálogo, sería bueno preguntarnos, ¿qué pasos creen que serán pertinentes dar para que esta pastoral digital se pueda crear en Puerto Rico? Y me dirijo primeramente a Jafet porque es el que está criollo aquí, ¿verdad? Y que tiene una frase como que resuena mucho dentro del eslogan de Influenzando, remar, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para remar juntos, aunque somos diferentes, como la iglesia es diferente también? Lo lindo de la iglesia es que como Dios nos creó diferentes, todos tenemos una forma distinta de poder acercarnos a Dios desde nuestra esencia. Yo considero que estamos en el mar de las redes sociales, cada cual, ¿verdad? Y no estoy siendo, no estoy contradiciendo lo que decía el Papa, que estamos en un mar, en el mar y Mismo estamos barco. en un mismo barco, pero en este mar de las redes sociales, cada cual anda en su botecito y anda en su botecito, pero todos remando hacia la misma dirección. Y la misión es que podamos primero ver que esto no es una competencia, esto es bien importante para la creación de contenido, no es una competencia de quién consigue más likes o más reacciones o más compartir, ¿verdad? Lo que sea la red social que esté. Entonces, creo que el darle una herramienta a los jóvenes o a las personas o el reconocer las formaciones que se deben dar para ello es bien importante. Yo agradezco un montón a Sagrado porque realmente se ha abierto a este aspecto, a buscar, a remar y a adentrarse en este mar. Así que la formación es bien importante. Hay personas que se han lanzado con el deseo de que yo amo a Dios y yo quiero comunicar a otros a Dios, pero ocurre que lamentablemente al primer viento, pues quieren abandonar el barquito. Y cuando digo esto, el primer viento es que estamos tan expuestos a un comentario negativo, que ahorita tú comentabas, a que de momento llega un comentario negativo y decimos, pues yo creo que esto no era donde tenía que estar remando. Así que la formación es más que importante para que las personas que están allá afuera o están de sus teléfonos viendo lo que se hace, digan, wow, es que esta persona no simplemente hace contenido bonito, es que sabe lo que está hablando. La formación es parte de esto y pues lamentablemente vivimos en un mundo, y digo lamentablemente, en donde si la persona no es una persona formada o que tiene tal grado, pues muchas veces no la toman en serio como a otras. Y es triste esto porque lo es. Pero la formación es bien importante, las herramientas, el tener una educación continua, porque todo va cambiando, va constantemente cambiando las redes sociales y lo que está trending y lo que está en el momento. Y ciertamente ir desde lo básico, desde lo más pequeño hacia arriba, uniendo esfuerzos para que muchas personas digan y vean, la realidad es que esto es en serio, esto no es una simple moda de unos jóvenes que quieren ser famosos, sino es un llamado que respondieron los jóvenes o diáconos, sacerdotes, a adentrarse en esta pastoral digital. Si quieres leer la pregunta. Tenemos un comentario de la doctora Agustina Lubis, que está conectada por Zoom. Ella nos dice, felicitaciones por este relevante panel. En todos los tiempos han cambiado las formas de evangelizar y pastoral para hacerlas coherentes con la realidad, con las realidades, espérate, que ahí hay un comentario que no puedo leerlo muy bien, con la realidad. Todas las formas tienen su desafío. Ajá. ¿Cuál ustedes consideran es el mayor desafío que enfrenta la pastoral digital? Querida Agustina, muchísimas gracias por tu pregunta. Te mando un abrazote. Eh, así como de bote pronto se me ocurre decirte
que sea considerada pastoral, ese es el reto más importante, ¿ya? Porque hay tantos mitos, miedos, prejuicios que son, en muchísimos casos, tienen mucho sentido. Y sí, la cultura digital tiene algunas cosas que a mí no me gustan en lo absoluto. O también me pasa con la cultura en la que vivo en Bogotá, en Panamá, en la facultad, en todos los lugares donde me voy, hay cosas que no me gustan. Pero específicamente sobre la cultura digital, el reto es que se considere pastoral, que se entienda que esto es una pastoral y que como es una pastoral, cuando tú le das la categoría de pastoral, implica todo lo que Jafet ha dicho. Pues si es una pastoral, necesitamos misioneros para esta pastoral, formación para esta pastoral, una teología para esta pastoral, una espiritualidad para esta pastoral, porque si no, entonces termina siendo cada quien como lo suyo, sin por lo menos un punto común desde el cual beber, y ya luego cada uno hace desde su sentir y pensar, ¿no? Entonces, yo creo que el reto más importante ha sido que en este caso particular la Iglesia Católica considere institucionalmente que esto es una pastoral, porque me tocó escuchar muchísimas veces a personas de iglesia diciendo eso que tú haces no es misión, eso que tú haces no es pastoral, y reunía a 100 personas por Zoom cada semana. ¿Eso no es pastorear? ¿Eso no es acompañar? Claro que lo es. Entonces, bueno, que esto que hacemos se considere pastoral, para mí es el reto 1.0. Ya luego hay otros más. Creo que estoy de acuerdo completamente con Marco y buscando otro desafío que enfrenta la pastoral digital siempre es la consistencia. Pues porque vemos muchos proyectos de evangelización, entre otras, que lo abren, pero lamentablemente quedan abandonados. Entonces, yo le he compartido esto mucho con mis compañeros del equipo. Pasan a ser capillas abandonadas, lo que vemos en las redes sociales, porque son personas que abrieron ¿verdad? Una página web o un Facebook, Instagram, pero lo abandonan. Entonces pasa a ser esto más que un testimonio, pudiera ser hasta un antitestimonio. O sea, que Dios te llamó y tú lo dejaste ahí. Así que un desafío que también enfrenta la pastoral digital es la de ser consistentes y también pacientes. Pues no creo que hay que añadir mucho a eso. No quisiéramos tener muchas capillas abandonadas eh, en las redes sociales en donde pudiera ser más que un testimonio, un antitestimonio de que hasta ahí llegue. Pues, sería hasta preferible que puedas culminar el capítulo más allá de dejar la capilla abandonada. Wow, muy relevante lo que acabas de decir, la verdad. No lo había visto desde ese punto de vista, pero es real. Y esas personas de alguna manera conquistaron algunos corazones que se estaban alimentando de Dios y quizás son ovejas que están perdidas buscando entonces un nuevo rumbo, o sea, es una capilla que no está habitada. Pero nos toca también orar, o sea, es un llamado real que responde a una necesidad y que quizás está dejando huérfanos a algunas personas. Preguntas aquí, ¿verdad? Espérate, que los del Zoom no te van a escuchar. Espérate por aquí. Si hay alguna práctica, mencionaste ahorita lo de la formación, si hay alguna práctica que recomiendes hacer para formarte, si hay alguna referencia, ya sea un libro, alguna persona a la cual buscar para esa formación. Bueno, recursos hay un montón. Puedes, por ejemplo, revisar eMisión, es un proyecto que se fundó en España. Tienen curso de TikTok, Instagram y de pastoral digital en general. Muy buenos. Ese puede ser un primer recurso. Luego tienes a Carlos Luna, que para mí es el experto más importante que hay en marketing religioso. Es un dominico que ha trabajado un libro que se llama 101 estrategias de marketing religioso y las explica muy bien. Algunas habría que por ahí repensarlas y ajustarlas, pero tiene un librazo donde te da miles de opciones sobre marketing religioso. Y próximamente el Cevitepal Selam va a lanzar un curso con el Dicasterio para las Comunicaciones sobre pastoral digital con los referentes más importantes, Antonio Espadaro, Monseñor Lucio, etcétera, bueno, que estaría chévere que pudieras estar ahí como pendiente porque lo van a lanzar pronto y intenta hacer una formación
muy, muy buena para formar a misioneros digitales. Son los recursos que te recomiendo y hay otros más, pero por ahora esos. Como él no lo va a decir, también Marco es un buen referente para esto. Así que Marco Sala también, un excelente Gracias, recurso. Y de los más conocidos son los de Catholic Link, que Claro. anualmente tienen estas semanas de formación completamente gratis, en donde forman sobre evangelización digital. Así que Catholic Link Academy ¿verdad? Yo creo que es uno de los referentes más grandes, que también es más que recomendado. Y tengo aquí apuntado, la de emission.org también es excelente. Pero siendo humildemente, Marco también es un gran recurso. Sí, primero agradecerles porque estamos disfrutando esta gran conversación y de mucho aprendizaje. De hecho, anuncio que como parte de la formación de Pastoral y Teología del Centro Sofía Consagrado Global, tenemos un curso que se llama Pastoral Digital, un lugar que habitar. Así que está disponible, lo podemos también, ¿verdad?, volver a lanzar, y el profesor, pues naturalmente, es Marco Salas. Yo tengo una pregunta y es por la línea quizás un poco más de la persona, ¿verdad? La persona eh, que se siente ese llamado, esa vocación, como decía Verónica, a ser parte de esa pastoral digital. Por la línea de cómo entonces el influencer o el que lleva la pastoral digital se prepara en términos, bueno, académicos o en formación hay mucho, pero cómo se prepara a nivel personal, por ejemplo, cómo cultiva su interioridad, que sabemos que es un tema bien importante hoy, como tema religioso y como toda la espiritualidad. ¿Cómo prepara su interioridad? ¿De qué se nutre? Por ejemplo, de qué oración o de qué estilo de vida, ¿verdad?, lleva una persona que es creyente sobre todo y que tiene que cultivarse como persona, como creyente, para que el mensaje no solamente sea, como decimos en Puerto Rico, de la boca para afuera, ¿verdad?, sino que lo que habla es el corazón, lo que se habla ahí es un testimonio, es una vivencia. Así que esa sería como, ¿verdad? Perdonen toda la introducción, pero cómo el influencer cultiva su propia espiritualidad, su propia fe para dar un mensaje coherente entre lo que vive y lo que expresa. Gracias. Yo pienso yo doy, o sea, yo doy ¿verdad? Lo que digo en las redes sociales, lo que transmito es lo que soy. Entonces, eso es lo principal, esa genuinidad, por decirlo de alguna forma, que me brinda lo que soy, que está formado por el Evangelio, ¿verdad? Yo por eso se me hace fácil hablar de Jesús en las redes sociales, porque es lo que vivo a diario, es lo que vivo en mi comunidad. Así que no hay una máscara, ¿verdad? Y eso es bueno para aquellas personas que se quieren lanzar. No intentes una máscara o ponerte en los pies de otra persona para esta hora de transmitir el evangelio a través de las redes sociales. Siendo tú, creo que todos deberíamos estar seguros que no hay otro más como nosotros. Por consiguiente, ese lanzarse a las redes sociales, qué más seguridad que nadie puede criticarme por ser yo. Y cuando digo esto, es ser yo llamado por Dios. Y es importante recalcarlo porque posiblemente lo que compartí ahorita, aquellas personas que empezaron y no terminaron es porque en algún momento se desviaron de lo que Dios quería de ellos, no de lo que Dios quería de otra persona. Entonces, aquella persona que se lanza debe reconocer siempre eso desde el primer momento. Yo voy a dar de lo que yo tengo. Por consiguiente, debería tener los pies bien puestos en la tierra, reconociendo que los likes no son lo que me mueve, los seguidores no es lo que me mueve, sino un llamado que Dios me hizo. Y ahí nos damos cuenta que cuando hagamos un contenido que quizás tardamos 3 horas en hacer y de momento vemos 10 reacciones, pues no es sinónimo de fracaso, sino de quizás redirigir hacia dónde vamos en medio de este caminar de pastoral digital o de creación de contenido. Estaba pensando en alguna cosa novedosa que decirte, pero yo creo que lo importante es que quien está haciendo pastoral digital sea una persona madura, y ahí toca revisar los afectos, revisar dónde está el corazón, revisar dónde está la fe, ¿no? Esto de los likes, he escuchado muchísima gente que de la boca para afuera decía, mira, a mí no me importa si no me dan like. Cuando les preguntaba genuinamente estaban
Sí, o sea, sufrían por no tener likes o porque su número de seguidores no fuera tal, o se comparaban todo el tiempo, que es otra cosa de la cultura digital, ¿no? Entonces, lo primero será hacer un proceso de revisión personal y tener honestidad con uno mismo para decir, si yo me meto en esto, ¿realmente voy a ser capaz de asumir con humildad que no me importa esto y que realmente no me interesa? O yo sí estoy aquí y también decirlo, ¿no? Como Pedro, Señor, yo he estado contigo todo este tiempo, ¿qué es lo que a mí me toca? Pero decirlo con honestidad, o sea, no mentirse, ¿no? Sería para mí una cuestión importante. Y segundo, la estrategia más novedosa de este siglo para la espiritualidad, según Pablo Dors, que es el silencio. Tener la madurez para poder decir, llevo 2 años haciendo esto, voy a parar un momento, no pasa nada. Tomarme un tiempo para hacer silencio. Yo llevo por lo menos 4 meses que no he publicado nada, porque es que no me da la vida. Estoy con la tesis, estoy con esto, estoy dando clases, estoy con esto. Entonces me tocó a mí también un principio de realidad decir, bueno, este será un momento para hacer silencio y ya luego podré volver cuando haya podido terminar esto para volver con más energías, con más claridad. Pero también hay momentos en que uno, como misionero, en la vida real de pastorales distintas a estas, hace silencio. ¿Por qué en esta no? Si entonces terminamos siendo, la pastoral digital termina siendo una pastoral esclava de la cultura y de la vorágine de todo el tiempo tengo que estar publicando. Bueno, habría que tener un poco de humildad para decir, mira, yo por lo menos este mes o este tiempo me lo voy a permitir para volver a mí, para que cuando yo vuelva a la pastoral digital, lo que yo diga tenga coherencia. Porque además uno cree que no, pero se nota. Cuando alguien dice algo porque lo acaba de leer y lo repite, cuando alguien dice algo que no es desde el corazón, es que eso se nota. Entonces, bueno, también un asunto ahí más como espiritual, digamos, no diría yo. Michael, quería recapitular algo que mencionábamos así rápido, lo del tema de los likes. Yo pienso que el que diga que no le importan los likes, no le importan las almas, entonces. Claro. Pues, porque los likes, ciertamente, a menos que sea pues, un robot, pero las personas que nos dan likes son personas y rostros concretos. Así que el decir que no te importan los likes sería decir que no te importan las personas. Y creo que la evangelización a través de las redes sociales o del mundo digital va a eso, a la importancia de las personas y de comunicarle a las personas. Por consiguiente, la narrativa de que los likes no importan, pues sería decir que no te importan las personas. Sí, ciertamente hay una estrategia, hay algo que tiene que ver con eso, que eso es otro tema. Pero el decir que no importan los likes sería mentirnos y sería simplemente no tener un amor por aquellas personas que le dan un like a lo que hacemos. Bueno, y me encantaría como que sumar a esto algo importante sobre qué pasa no solamente en la pastoral digital, sino en toda pastoral. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer para sentirnos valorados, validados y que importamos en todos los aspectos, a nivel laboral, a nivel profesional, y también pasa a nivel pastoral, y creo que el pastoral más. Y nos toca irnos al pasaje de Marta y María. Nos toca tener esas pausas de saber que lo más importante es escuchar al maestro. O sea, María se quedó con la mejor parte. Entonces es hacer un balance entre Marta y María, hacer y escuchar. O sea, yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo no tengo a Cristo, no lo puedo compartir. Así que tengo que hacer mis espacios para llenarme de Cristo y compartir lo que es Cristo, porque lo que soy yo queda corto. Entonces, tenemos otra pregunta de Marieni y luego también Chara quisiera hacer una pregunta. Ya Marcos acaba de mencionar algo al respecto, pero te quería preguntar a ti, ya que mencionaste acerca de lo de las capillas vacías, de qué manera tú puedes decir que has evitado o manejas el no caer en ser una capilla vacía y qué le dirías a personas que están en ese camino para que no lleguen a ese punto y puedan seguir su ministerio? Igualmente, Marcos, ¿verdad? Que mencionaste que tomaste ese tiempo, pero si tienes otra manera de llevarlo, pues también sería bueno. Mira, a mí, gracias por la pregunta. Siento que lo más importante es que en el proyecto de evangelización, el de pastoral digital, ir en comunidad. Y yo lo ato mucho a que recientemente, hace un tiempo, leía sobre un estudio de los soldados, de cómo decía cómo los soldados después de que pues, regresan de su trabajo, pues tienden en ocasiones, a que su cuerpo pues lo dejan perderse. Cuando digo perderse, a que no tiene una buena actitud física, entre otras cosas.
Sin embargo, cuando están en el momento de estar pues, en el trabajo, todos están bien puestos, o sea, todos tienen una buena alimentación o la mejor que pudieran tener, hacen ejercicio, etcétera. Pues porque tienen la presión de que estoy con mis compañeros y no queremos que ellos pierdan. Pues esto lo traduzco al aspecto de la comunidad digital. Yo creo que un contenido siguiendo el llamado de que me hizo Dios, primeramente. Sin embargo, yo tengo un equipo, una comunidad que está conmigo día tras día y yo digo, yo no le quiero fallar a ellos tampoco. Así como no quiero fallarle a Dios, no quiero fallarle a los que caminan contigo. Y eso para mí ha sido trascendental por más de 5 años. El que como yo camino con personas que creen en esto también, yo no puedo dejarlos a ellos caer. Así que la invitación quizás a aquellas personas que hoy están como que yo creo que estoy en mi último aleteo, por decirlo de alguna manera, en buscar o juntarse con personas que caminen en la misma dirección. Y provoca el que tú digas, no es que voy a seguir toda mi vida llevándome o que ellos me carguen, pero él sabe que como camino con estas otras personas, yo no voy a quitarme a mitad de camino. Y esto pasa hasta las personas cuando los corredores, que uno se enlista en una carrera y dice, bueno, hay que terminar la carrera porque mira a todas las personas que están corriendo conmigo. Pues yo lo veo así, yo tengo, ¿verdad? Tengo la bendición de tener un equipo que es mi familia ya, ¿verdad? Por más de 5 años. Y yo digo, cuando los días se ponen más complicados, ahí yo recurro, ¿verdad? Obviamente a la gente que nos está escuchando claramente recurre a Dios, pero estas personas que son rostros concretos también son motivación para seguir hacia adelante con lo que hago. Y esta, ¿verdad? La respuesta más genuina y más real que puedo dar de un aspecto, ¿verdad? De lo que yo hago día y noche. Cuando yo camino con ellos, yo no quiero fallarle a ellos. Francisco en la Evangelii Gaudium, para mí describe un principio fundamental para un montón de cosas y creo que funciona para esto también. Él dice que la realidad es superior a la idea. Y bueno, hay realidades concretas que nos pueden pasar en la que uno dice, no, es que no puedo. ¿A qué hora pienso el contenido? ¿A qué hora lo edito? No puedo, ¿sí? Si no tengo un equipo, no puedo. Si lo hago yo solo, pues no puedo. Tengo un quebranto de salud, lo que sea. Entonces, entrar en la lógica de la cultura digital es también detectar que un peligro es creer que si yo no lo publico, no hay más nadie. Pues sí, un montón de gente haciendo esto. Es más, pudiese tener un gesto de solidaridad y decir, pues mira, en vez de yo ponerme al frente y decir que soy yo el que lo está diciendo, dirigir también a mi comunidad o a mi espacio digital a, ¿quieren saber de este tema? Pues aquí hay alguien que sabe del tema. Vayan mientras yo me tomo un break, mientras descanso, porque si no seguimos duplicando esta idea de que, de que trabajamos para el algoritmo y eso no es evangélico y eso quema a cualquier ser humano. Diga una palabra de Dios o diga cualquier otra palabra, o sea, quema cualquiera. Y porque además las grandes industrias pues tienen los recursos para mantener este sistema sin ningún tipo de problema, pero uno que tiene el mensaje pobre del evangelio y sencillo del evangelio tiene que también reconocer sus propios límites y ese límite a veces es no puedo publicar, necesito descansar, lo que se me ocurre como idea no me parece genuino. Si tener esa autoconciencia va a ser muy importante para que luego cuando se publique el contenido no se termine viendo como algo impostado. Entonces yo me he encontrado con muchísimas cosas que yo he publicado que luego cuando digo, esto yo realmente no lo estaba sintiendo ni, o sea, lo hice porque tocaba. Me puse en el calendario que hoy a las 4 tenía que publicar. Y si somos más libres y decimos, no, no tengo. Y si no lo publico yo, hay millones de misioneros que están haciendo un buen trabajo. Algo llegará a las personas que están allí. No solamente es un asunto mío, ¿no? Eso de lo comunitario es importante. No soy yo él o la que va a salvar la pastoral digital, no. Hay mucha otra gente y que yo me calle un ratico, un tiempo, no va a hacerle daño a nadie más. Puede hacer mucho más bien a ti y a la comunidad que has venido construyendo, ¿no? Entonces, tener ese principio de realidad, si es que mi idea sería tener todo un equipo y publicar todos los días. No puedo, no tengo los recursos económicos, no tengo los recursos humanos. Pues, ¿qué hago? Bueno, pues voy poco a poco a mi ritmo y eso también tiene su valor y tiene sí, como su valentía, ¿no? Eso te diría. Vamos a ver la pregunta que no tiene Chara. Yo estoy aquí esperando el micrófono, Verónica estaba ahí. Ok, cool.
Primero que todo, quiero pues abundar un poquito a lo que ustedes están diciendo, que es bien importante reconocerse, porque hay muchas veces que no nos tomamos el espacio de decir, ya no puedo más. Entonces, pues hablaban de eso mismo, del contenido, que hay veces que nosotros nos ponemos estas metas, pero hay veces que eso no es realista. Muchas veces nos ponemos metas que no son realistas y entonces se nota en el contenido que no estamos siendo genuinos. Que cada publicación de nosotros sea genuino y que sepamos que viene del Espíritu, porque si no, pues como que quedamos en siendo capillas vacías, pero publicando. Sí. Entonces, mi pregunta era, ya estábamos hablando de comunidad y era pues como que dirigiéndose hacia eso mismo. Tengo dos preguntas dentro de eso. Es que yo recuerdo que durante la pandemia, por lo menos la comunidad de evangelizadores digitales comenzó a unirse, ¿verdad? Ah, me tengo que mirar, ¿qué? En Puerto Rico. Muchas gracias. Y entonces, pues ya poco a poco, como ha dicho Jafet, pues hay veces que cada uno se está yendo por su lado. Y entonces, ¿qué ustedes proponen para volver a unir esos lazos y pues crear esta comunidad de evangelizadores digitales? Porque como estaba mencionando, solos no podemos. Y entonces estaría súper cool tal vez que en un momento, mira, yo no puedo más, pero así mismo decir, mira, ¿te interesa este contenido? Jafet tiene este contenido. ¿Te gusta este otro contenido? Pues tal vez que yo no estoy en toda la capacidad de conocer, pues te recomiendo a alguien más. Y pues otra pregunta que era, pues Marco estaba hablando sobre pues dejar saber que nosotros estamos haciendo esto como pastoral digital, pues ¿qué recomiendas que nosotros como evangelizadores digitales podamos hacer para dejarnos sentir? Porque hay veces que pues como que por más que nosotros tratemos de abrir puertas, la puerta pues como que no está abierta. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Muy bien. Lo que ha funcionado, por ejemplo, sé por lo que ha pasado en la pastoral de Argentina, que la dirige un amigo, la acompaña un amigo, no, las personas que no comprenden el asunto de la pastoral digital no lo van a comprender si tú llegas diciéndoles, mira que es importante, mira que es una... No, te van a comprender si tú le muestras los testimonios reales de que esto crea comunidad, de que hay personas que se han encontrado con Dios a partir de lo que tú has publicado. O sea, poder recopilar esas experiencias y generar un texto, un informe, lo que quieras, diciendo, estos son los testimonios. O sea, frente a un testimonio uno que hace, uno no tiene una discusión teológica frente a un testimonio de vida. Tendrá de otros temas, pero de eso ese es el testimonio. Y yo estoy seguro que muchos de los que hacen un pastoral digital se han encontrado con mensajes de personas que dicen, mira, hoy me levanté mal, pensé esto, y gracias a esto que publicaste, dijiste, me identifiqué. Oye, yo estaba pensando en, no sé, irme por este otro camino y gracias a lo que publicaste me hizo pensar que esto otro también vale la pena. O sea, los testimonios reales son fundamentales. No para decir, mira lo chévere que soy yo, mira que la gente se convierte gracias a mí, sino para mostrar que esto tiene una efectividad en los corazones concretos de los seres humanos, para que los likes y los seguidores dejen de ser números y empiecen a ser nombres concretos. Eso me parece que es crucial para, o sea, de pronto hacer algún informe testimonial, algún texto testimonial que pueda hacerlos entender eso. Y bueno, también he de adelantar que puede que incluso con eso no pase, pero por lo menos lo hicimos, lo intentamos. Yo te escuchaba y obviamente conozco tu proyecto, al igual que el de Verónica, y creo que lo que propone o lo que deberíamos estar buscando siempre es cuál es la línea que distingue la creación o el contenido que hace Kerigma Universal Films, Un Café con Dios, lo que hace Influenzando, de tal forma en que nunca vamos a estar pisándonos lo que realizamos. Y esto es trascendental porque, pongámosle en un caso hipotético que Verónica y yo hagamos el mismo tipo de contenido. Aquella persona que se topa con el contenido, llega un momento en que diga, pues yo no voy a compartir el de Influenzando porque es lo mismo que hizo Verónica. Así que cada uno identificar sus líneas es más que importante también para esto, el que tú digas, es que mi testimonio nadie más lo puede imitar porque es el mío y provoca esto. Igual se me ocurrió, tirándolo al medio, ya que trae la inquietud, yo creo que
Sagrado es la casa para un encuentro de, Sin duda. ¿verdad? Creo que Sagrado, Amén. la Universidad del Sagrado Corazón debería ser la casa Sin duda. que una a todos los evangelizadores digitales, como tú decías, para poder unirlos y que encuentren un espacio en donde aquí sí hay una valorización de lo que se realiza y se ha visto con los cursos, con las formaciones, con este conversatorio, que está lo que yo comenté ahorita, se está legitimizando lo que se realiza. Así que yo la pongo la bola ahí en la cancha, que próximamente veamos quizás un encuentro de evangelizadores digitales aquí en el Centro Sofía y en la Universidad del Sagrado Corazón. Y cuenten con que padre. cuenten con que el dicasterio, que está muy, muy motivado a acompañar estos procesos, va a estar también muy encantado de que sucede. Solo agregaría a tu primera pregunta, es que haya voluntad de comunión. O sea, si yo de antemano voy a llegar a este espacio con las uñas, mira, no te hagas ese daño, tranquilo, no pasa nada. Pero si tienes voluntad de, venga, nos sentábamos, conversamos, yo no hago lo que tú haces, no, puede que no estemos en la misma línea teológica, pastoral, espiritual, perfecto, maravilloso, pero sí tengo el deseo de compartir con gente que tiene por lo menos el interés de compartir el evangelio en digital, está increíble. Cuando uno mira las pastorales digitales de estos países que he mencionado, se da cuenta que sí, que hay gente de una línea teológica así muy clara, otros de otra línea, hay presbíteros, hay religiosas, hay laicos, hay catequistas, hay teólogos y teólogas, pues maravilloso que se pueda realizar. Pero, repito, ahí hay un asunto de madurez humana. No sé qué tan maduros estamos, cada uno tendrá que hacerse la pregunta, para sentarme a la mesa también con gente que no piensa lo mismo que yo y hacer comunión en medio de esas divergencias y diferencias. Ahí hay un aporte que cada uno tendrá que preguntarse. Les enviaremos la invitación para el encuentro aquí en Sagrado, ¿sí? Y cada quien discierna si quiere hacer comunión con los que piensan distinto para construir esta pastoral. Y sobre todo que algo que comentaban, tanto la versión que tienen los dos, yo he podido vivir la experiencia de caminar en la pastoral digital acompañada, o sea, con compañeros de equipo y después sola. Y sé cómo se siente en las dos partes y la diferencia es enorme. Pero si tenemos una comunidad que comparte los mismos retos y luchas y nos acompañamos unos a otros y colaboramos, porque esto sin colaboración no se llega a ningún lado, ni fuera de la pastoral digital, ni dentro de la pastoral digital. O sea, Dios no manda a que seamos todos uno, ¿verdad? Como el Padre, Santísima Trinidad. El Padre y yo somos uno. O sea, ellos trabajan en una misma comunión y logran trascender en nuestra vida porque son tres y uno solo. Así que lograr que esa pastoral digital seamos cada uno en su personalidad, pero uno solo, con un mismo mensaje y levantando unos a otros cuando estemos en estas crisis, pues de verdad, nos ayudará mucho a trascender. Y hablando de presbítero, hay un presbítero aquí que tiene una pregunta para nosotros. Por favor. Sí, una pregunta que tengo es que me parece importante. Pienso que la era digital ha visto como el nacimiento del gran escaparate para el ego en el mundo digital. Y me parece que una pregunta que me gustaría escuchar contestar es, ¿qué salvaguardas tú ves para el manejo de una evangelización digital que a veces tiene como excusa a Jesús, pero que termina vendiéndose a uno mismo, ¿no? O mercadeándose a uno mismo? Y cómo uno puede hacer para asegurarse que Jesús sigue siendo el centro, ¿verdad? Que Dios sigue siendo el centro, que la necesidad real de la gente sigue siendo el centro, ¿verdad? Que uno no ocupa, porque la gran tentación es como que el medio y el que está encargado o la que está encargada del medio, pues se termina como que confundiéndose un poquito ahí el propósito y toda la cosa. Así que si nos puedes abundar sobre eso. Em, en la pastoral de comunicación de una diócesis, muy lejos, la diócesis de Marte, por ejemplo, hay una persona que se ha dedicado a estar en la pastoral de comunicación 30 años.
Y llegó un punto donde la gente ya empezó a decirle, mira, es que esto no avanza porque sigues pensando con la misma mentalidad de hace 30 años. No es sano, ¿sí? Para la dinámica de la pastoral de comunicaciones de la diócesis, que permanezcas aquí anclada, ¿no? A tu puesto. Yo creo que eso puede pasar en cualquier pastoral y la digital también. Entonces, para mí, un principio de realidad o un criterio mío personal es la capacidad de hacer silencio. Si yo soy capaz de decir, mira, es que esto no se va a pagar porque yo no hable, no diga esto. ¿Sí? No, la teología no va a ser menos divulgativa porque yo diga o no diga esto. Claro, tengo una convicción profunda, tengo un grupo de personas a las que le llego específicamente por el estilo de contenido que yo hago, pero también sé decir, puedo parar, ¿sí? Porque esta cultura termina siendo, sí, termina esclavizando a un montón de seres humanos también. O sea, que hay también realidades de pobreza muy claras que yo no puedo ignorar. Entonces, para mí, un principio ha sido el asunto de poder hacer silencio cada tanto para reconocer, mira, yo dejé de publicar y el mundo siguió sin mí, o sea, no. Claro, estoy convencido de un llamado, pero también puedo parar un poco, ¿no? Puedo hacer silencio un poco. Eso para mí ha sido fundamental. Y luego, como solo puedo hacerme cargo de mí, no, estos ejemplos que tú has comentado existen en la Iglesia Católica, hay un montón de seres humanos así que se buscan a ellos mismos y eso es muy evidente. Para mí, además del silencio, ha sido también pensar cuál es mi vocación real. O sea, yo el día de mañana, sin ningún problema, pudiese dejar a un lado el publicar cuestiones en redes, porque mi vocación matriz es la teología y a ella le debo mi entrega generosa. Bueno, la devoción y la vocación de otra persona puede ser otra. Le pasa mucho, por ejemplo, a las religiosas y a los presbíteros que hacen contenido en redes, que yo les digo, Señor, ¿cuál es su vocación real? Su vocación real, creo yo, no es esta. Entonces eso permite sí, como ese criterio ignaciano de la sana indiferencia. Sí, lo hago, va muy bien, me encanta, le entrego toda mi vida, lo hago muy profesional, pero yo sé que aquí no está, en esto no está puesto mi corazón. Y eso también evita que yo quiera sí, la pastoral digital termina siendo el último barco de salvación de la Iglesia Católica. No, y de la pastoral juvenil, no. Hay muchas otras cosas que se están haciendo que son igual de buenas, ¿no? Eso para mí ha sido fundamental, esos dos criterios. No puedo estar más de acuerdo con Marco ¿verdad? Vuelvo a recalcar lo que menciona. Este ego, este juego del ego, está en cualquier lado. Podría estar aquí mismo en la universidad, en los que dirigen, no sé, el centro de Sofía, lo que sea. Pudiera estar en cualquier aspecto, no solamente en las redes sociales. Y sí, pudiera ser en muchos momentos una vitrina para vean todo lo que yo hago, pero de igual forma es una vitrina para que yo soy un testimonio que va a ser juzgado en cualquier sitio que yo vaya, porque si yo transmito a través de las redes sociales un mensaje, no pudiera estar por ahí haciendo todo lo contrario fuera de las redes sociales. Así que, así como pudiera ser una vitrina para el juego del ego, también lo puede ser para, no sé, para desacreditarte por todo lo que publica. Y esto ocurre en todos lados. Pudiéramos ver personas que les encanta predicar y no necesariamente hacen contenido para redes sociales. Y uno dice, pero ya esto pasó a ser una prédica para un propósito de evangelización y es más para enseñarle al mundo lo que tú eres. Así que esto pasa en cualquier lado. Eh, pero como bien decía, uno controla lo que es uno y la razón y el deseo por el cual uno hace esto y no necesariamente lo que piensa otra persona, porque a veces deberíamos entonces vernos más a nosotros mismos cuando vemos que Marcos estuvo predicando en Barcelona y verlo como que mira cómo Marcos quiere mostrarle al mundo lo que hace, quizás habla más de nosotros que lo que publicó Marcos. Y eso es bien importante recalcarlo, que uno controla lo que la intención y el deseo con lo cual uno lo puso. Y yo creo que también ver estas redes sociales como una herramienta de exposición de lo positivo y de las cosas buenas que también hay en el mundo. Pues porque lo más que vende en nuestro mundo son las cosas negativas, son los chismes, son los asesinatos, es la violencia. Entonces, creo que también hay que remar contracorriente en estos aspectos digitales
Y si una forma de ella es compartir que estuvimos hoy en este conversatorio, yo creo que más que verlo como un juego de Lego, sino es verlo como, mira lo que podemos aportar nosotros en este mundo digital. Así que también hay que verlo, ¿verdad? Como ese aspecto en que yo controlo esa intención que yo tuve cuando publiqué esto y que si tanta cosa negativa se publica, ¿cuánto más bien podría hacer yo compartiendo la buena nueva de un espacio tan bonito como este o de alguna prédica que estuvimos en algún lugar o la misión que se realizó? Porque yo estoy claro que al menos, ¿verdad? Yo he publicado que estuve en tal lugar haciendo una misión y yo estoy claro que mi intención era decirle ¿verdad? Al mundo de alguna manera u otra el anuncio del evangelio de que Dios me llamó a este lugar y posiblemente a ti también Dios te está llamando a que desde el lugar que estés hagas una misión. Así que es un aspecto bien personal y añado que yo por mucho tiempo he tenido director espiritual que me ha ayudado en este proceso de combatir, ¿verdad? Con los egos y desarrollar más la humildad entre otros aspectos. Muy importante el acompañamiento. Así que hablando, por ejemplo, de acompañamiento, este espacio también lo hemos creado porque esto es una universidad que siempre ha apostado precisamente por las comunicaciones y lo digital. Es una de las cosas que caracteriza la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Entonces, Centro Sofía debe unirse a esa ola porque es algo que está en la identidad medular de la Universidad del Sagrado Corazón. Y aquí tenemos algunos estudiantes, representando, ¿verdad?, a los estudiantes y estudiantes que también están activos en la pastoral juvenil, además de estar estudiando aquí y que muchas veces sueñan con compartir lo que son y lo que creen, no solamente físicamente, sino en algo que es tan como si fuera un plazo derecho de tu celular, ¿verdad? Ya es parte de ti. Y una forma de que ustedes pudieran ver que lo que sueñan se pueden lograr es que se vean reflejados tanto en Marcos como en Yafet. O sea, los sueños que Dios pone en tu corazón se pueden lograr. Siempre que se lleven en la dirección correcta, que se pueda madurar, que se lleve con acompañamiento, y que te ayude a encontrar las respuestas primero a ti de esa búsqueda, para luego acompañar a otros a encontrar esas otras respuestas, porque la fe lo que ayuda, ¿verdad? Y la teología a encontrar a esas respuestas existenciales que tienen que ver con nuestro ser y nuestra espiritualidad. ¿Más preguntas? Sí, buenas tardes a todos. Estoy disfrutando, ustedes no tienen una idea de cuánto estoy disfrutando de este encuentro. En primer lugar, pues, quiero ponerme en perspectiva. Yo estoy convencido de que soy el mayor de todos los que está aquí. De hecho, todos ustedes pueden ser nietos míos. Mi nieto mayor tiene 30 años y tengo una bisnieta. Cuando yo nací y me crié, los teléfonos eran simplemente un aparato prieto que tenía que uno lo levantaba y le contestaba una operadora en el otro lado y uno le pedía el número de teléfono. Y he visto cómo ha ido evolucionando la tecnología a la par de la evangelización. Y me he tratado de mantener al día y me he mantenido al día. De hecho, yo comencé a crear contenido digital hace más de 10 años. Yo creo un blog de algo muy parecido al Momento Sagrado que ustedes tienen. Yo lo comencé en enero del año 2013, sin ningún conocimiento. Simplemente fui y averigüé cómo era que se creaba un blog, lo creé. Y comencé luego a republicar eso en otras redes sociales como Facebook, que era lo que yo tenía en ese entonces. Pero luego decidí entrar en las redes sociales y comencé a abrir un canal de YouTube. Pero hay algo que a mí, dos cosas. Un canal de YouTube, luego entré en Instagram y cuando se crearon los shorts, hice un descubrimiento y era que se multiplicaba el número de vistas, que era una cosa impresionante, por lo que llaman el attention span de la gente. Es bien corto. Si usted puede mantener 60 segundos a una persona, ya usted hizo su trabajo. Y esto me lleva a dos cosas. Primero, quiero mencionar al Papa Benedicto XVI. Ahorita hablaban de lo que son los influencers. El Papa Benedicto XVI, estamos hablando de hace más de
más de 10 años, dijo que nosotros no deberíamos ser influencers, sino testigos digitales. Él utilizó esa palabra y él acuñó el término continente digital para referirse a este nuevo mundo de misión, este nuevo continente de misión en el cual todos estamos llamados a ser testigos. Y yo tomé varios cursos, talleres de estos que dan por internet sobre evangelización digital y dejé de tomarlos porque me percaté de que era más importante el algoritmo que el mensaje. Y era todo marketing y marketing, inclusive cómo monetizar una página o un canal que se suponía que sea para evangelizar. Y es increíble, yo dije, esto no es para mí. Esto definitivamente dejé de tomar esos. Les pregunto, ¿cuán importante es verdaderamente eso de estar pendiente del algoritmo? Porque yo me di cuenta que algunos creadores de contenido que supuestamente son evangelizadores, inclusive ponen un título al video que cuando usted entra en realidad habla de otra cosa, pero son títulos inflamatorios con el propósito de atraer. Y últimamente lo que se ha puesto de moda es hablar en contra del Papa. Usted publica un video hablando en contra del Papa o en contra del magisterio de la iglesia y empiezan a subir los views. ¿Cuán importante es el algoritmo y cómo nosotros podemos balancear ese deseo de llegar a más personas? Que sabemos que el algoritmo no podemos escaparnos de él, pero tampoco puede, yo entiendo y quiero que me corrijan, que eso no es precisamente necesariamente lo más importante. Y en cuanto a lo otro que es la formación, estoy de acuerdo con que se haga este grupo aquí y que este sea la semilla de eso, algo que yo he estado pensando durante muchos años. Yo estudié teología tardíamente. Yo fui abogado durante muchísimos años. Le dediqué más de 30 años de mi vida. Y llegué al mundo de la teología de una manera casi accidentada, porque yo tenía muchas inquietudes, católico de toda mi vida, muchas inquietudes. Y un día vi un anuncio en el periódico El Visitante, ese que nadie lee, donde hablaba de una escuela de teología. Y dije, caramba, solicité, me admitieron, y yo les tengo que decir que cuando yo terminé el primer día de mi primera clase, yo dije, aquí es donde yo debía haber estado toda mi vida. Y desde entonces abandoné el mundo anterior que yo tenía y me he dedicado a la teología y a enseñar teología. Ahora, a mi tierna edad de 76 años, estoy a mitad de un doctorado tardío en homilética. Comienzo mi candidatura en enero del año que viene, con el favor de Dios. Y por eso he puesto en pausa también mis proyectos digitales. Llevo 4 meses también sin publicar absolutamente nada. Y estaba pensando publicar por lo menos algo. La gente me escribe. Me dice, ¿qué pasa? Que no estás escribiendo. A pesar de que yo les escribí y les dije lo que pasaba. Pero no todo el mundo lee todos los postings. Así que nada, la pregunta mía es esa. ¿Cuán importante, cómo podemos balancear el algoritmo con el contenido, que para mí es la parte más importante? Y les adelanto también que una de las razones que yo expresé en mi declaración de propósito cuando comencé mi doctorado, que le piden a uno una declaración de propósito, era que yo quería ayudar a formar todo este grupo de evangelizadores digitales, muchos de los cuales no tienen la formación, y uno ve muchas cosas que dice, wow. Y es bien importante por eso. Yo creo que este es el semillero para esto. Perdonen la exposición un poquito, pero es que tenía muchas cosas en la cabeza. Ay, y es que el testimonio es importante. Cuando yo comencé mi blog, llegó un momento en que era todos los días, porque yo publicaba las lecturas de todos los días, un comentario. Y estaba un poco cansado y recibí un email de un camionero en Suecia, nicaragüense, que me dijo, gracias por su página, aquí yo no entiendo nada, no puedo practicar mi fe,
su página es mi único contacto con la palabra. En ese momento yo dije, tengo que seguir adelante. Primero, me agradezco el interés desde hace tanto tiempo en la evangelización a través de los medios digitales y el que ha comunicado lo que compartíamos ahorita, el que va a tomarme una pausa, el comunicarlo, yo creo que es parte de esa responsabilidad que deberíamos tener con este llamado. Yo creo que ciertamente los algoritmos son importantes, pues porque si no caes casi que en el olvido en los aspectos digitales, en las redes sociales, y tampoco, ¿verdad? Este es el fin, que empleemos nuestros recursos, nuestro tiempo, para que nadie lo vea. Y cuando digo nadie, estoy siendo exagerado, con que nadie lo vea, es fuerte. Más allá de una motivación, poder pasar hasta decir, bueno, quizás no era aquí que Dios me quería. Así que por eso es bien importante el estar siempre viendo y sabiendo qué es lo que está ocurriendo para encarnarlo, como comentaba ahorita, no para estar a la moda, sino para encarnarlo. Y, y es duro porque nuestro público, muchas veces que es católico, cuando digo público, nosotros mismos, nos cuesta demasiado darle clic a algo católico. O sea, eso es una realidad y a veces no estoy de acuerdo con los contenidos que están tirándole leña al Papa, porque ya es una violencia, como decía ahorita Marco. Eso ya es otra cosa, en lo cual no puedo estar de acuerdo. Sin embargo, yo he sabido poner titulares que no van violentos, pero sí llaman la atención. Y ya es una línea bien finita, pero en ocasiones es necesario hacerlo porque nuestro público casi que es el más imposible a veces de convencerlo de que vea. Se nos hace muy fácil ir a YouTube a ver la repetición de Primera Pregunta de La Casa de los Famosos. Se nos hace muy fácil entrar a verlo. Y pasa, y eso siendo bien real y transparente. Es más fácil entrar a eso. Y de momento yo publico un podcast católico hablando temas joviales, la conversación después de misa, y nadie entra. Entonces uno dice, pues entonces, ¿cómo puedo hacer que tú te topes con mi contenido de forma que cuando tú entres digas, oye, me gusta porque entretienen sanamente? Es bien complicada la línea y nunca estaré de acuerdo en que se vaya una línea, como comentaba ahorita, de violencia, de pelea, ya son otras cosas. Pero sí es importante porque nuestros mayores, ¿verdad? Personas que puedan observar, se nos hace bien difícil darle clic a algo que diga o que tengan el título católico. Incluso siendo católico se nos hace difícil. Y aquí hay varias, Verónica, y por ahí estaba Chara, que son también creadores de contenido que pueden dar fe de esto. Si le ponemos algún titular que no llame la atención, no vamos a entrar a verlo. Y es difícil y es duro darnos con esta realidad. Comentaba ahorita del periódico, que decía que casi nadie lo lee. Pues eso yo creo que es el mejor ejemplo fuera del aspecto digital. Ni siquiera la gente viene y lo coge, teniendo contenido espectacular. Así pasa con el YouTube. Yo sé que creamos contenido espectacular porque es contenido de Dios, pero nadie quiere coger ese boletín y es bien difícil. Por eso sí siento que es importante y que siendo consciente y discerniendo, ¿verdad? Hasta qué punto está bien y qué punto pasa una violencia, también son importantes los titulares. Yo solo te diría que en un mundo ideal, los teólogos, las teólogas, las personas de fe harían el contenido mientras el equipo de marketing se dedica al marketing. Pero como en este mundo real en el que vivimos, donde la realidad es superior a la idea, pues a uno le toca saber un poquito de todo, lastimosamente, ¿no? Yo creo que hay que saber jugar con que eso es una realidad, con que es uno de los puntos grises de la cultura digital. Publicaron hace tal vez 4 meses un texto que se llama La fábrica de influencers, y es una lectura sociológica de todo lo que está ocurriendo, porque ahora no necesitas pedirle permiso a nadie, necesitas un título universitario para hablar. Aquí te abres una cuenta y ya, y puedes hablar. O sea, no hay una mediación intermedia, vas directo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que hay que asumirla hay que todavía hacer ese discernimiento. Creo que no lo hemos hecho. Entonces no hay una respuesta todavía como clara sobre qué hacer con ese aspecto.
Y yo creo que una opción viable es siempre estar consciente de que lo que nos importa más es que el contenido esté y que sea bueno. Y ya luego creemos, el espíritu hará el resto y el algoritmo seguramente agregará un poquito más ahí. Quería añadir que en el mundo ideal, por dar un ejemplo, en el mundo ideal estaría espectacular poner un titular que diga la teología detrás y los perros tienen alma. Eso en un mundo ideal sería bien simple y la gente entraría y diría, yo quiero aprender sobre eso. Pero en el mundo lamentablemente que vivimos, el titular debe ser, los perros no tienen alma. Y estás diciendo, ¿verdad? Lo que la teología posiblemente respalda, pero no entraría la gente. O sea, si no le ponen un titular llamativo, la gente no entra, lamentablemente. Porque en el mundo ideal, el titular sería, te explico la teología de por qué, y es en el mundo ideal la gente entraría. Pero no, Verónica se ríe porque es la realidad y ella ha podido hacer video por más de 10 años también, así que puede dar fe de esto. La verdad es que usted mismo estuvo hablando que los felicito, o sea, me dio tanta emoción, tanta emoción escuchar como Dios lo llamó del mundo del abogado, primero la teología y luego el mundo digital, y cómo desafiando los retos que eso representa, hablando de la generación en la que creció y rompiendo todos esos límites para enfrentarlo, en verdad, mis aplausos, me quito el sombrero. Ahora bien, usted mismo habló sobre el continente digital, que un continente, como yo dije anteriormente, es un país con reglas, con forma de comportarse. Así que así como en el mundo de los abogados, de cada profesión, hay unas reglas, hay una forma de cómo llevar o manifestar las cosas. En el mundo digital lo hay. Y entonces nos toca estudiarlo, estudiar la fe, pero también estudiar cómo utilizar los aparatos, cómo hacerlo de manera efectiva, cómo comunicar directamente. Inclusive Jesús buscaba la forma de cómo comunicar adecuadamente según la población a la que se dirige. O sea, que no estaríamos haciendo algo nuevo, estaríamos estudiando cuál es la nueva generación, a qué estímulo responde para poder ayudarlos a encontrar esas respuestas desde los ojos de Dios. A la cultura Sí. digital. Yo además agregaría que caemos rápidamente en la teología del algoritmo, porque cuando uno le pregunta a las personas quiénes son sus referentes eclesiales o de contenido, son muy pocas las personas que te hablan de los que tienen pocos seguidores. O sea, nosotros mismos caemos en eso. ¿Quiénes son nuestros grandes referentes? Los que tienen un montón de seguidores. Y puede ser que sí, pero también hay mucha otra gente que no crece en seguidores y hace un contenido maravilloso. O sea, nosotros mismos caemos en la trampa de ¿quién es un misionero digital? El que tiene más de 10.000. Pues yo me bajo del barco porque tengo 7. Y se baja el que viene más abajo porque tiene 1.000. Y se baja. Sí, como que nosotros también, cuando convocamos a reuniones de pastoral digital, ¿cuál es la primera tentación? Pues bueno, el que va a hablar es el que tiene 2 millones. ¿Y qué tal que de pastoral digital no sepa sino solo de su contenido? O sea, como que nosotros mismos caemos en esa tentación. Y es algo que el dicasterio también ha venido pensando, como, ¿cuáles son nuestros referentes? Pues deberíamos juntarnos todos. Tengas los seguidores que tengas. Si tu deseo y tu vocación es esta, pues bueno, adelante. Sí, y ahí también dejamos de caer en esa tentación de mirar sobre todo el algoritmo, que es lo numérico, que es las vistas, que es el alcance, que igual hay que verlo, pero para nuestras mediaciones de pastoral no es el criterio principal, ¿sí? Eso agregaría además. Bueno, queremos leer un comentario que tenemos aquí por Zoom de Juan Carlos Díaz. Espero ese encuentro de pastoral digital. Muchas gracias. Siempre es reconfortarte ver a jóvenes aportando el esfuerzo evangelizador. Muchas felicidades, éxito y bendiciones en adelante. Listo. Ya sabes, Quique. Entonces, Marieli Cuento. tiene... ¿Ibas a decir algo? Marieli tiene una pregunta. Incluyendo lo que estaban mencionando ellos y la duda de usted del algoritmo, yo estudio comunicación estratégica, así que trabajamos mucho lo que es el algoritmo. Y dentro de cualquier esfuerzo que se haga en las redes,
pues se utiliza mucho los objetivos. Hay que tener objetivos claros. Pues también quiero traer eso a este contexto donde cuando estemos analizando el algoritmo y estemos viendo lo que está pasando, tener claro cuál es nuestro objetivo, cuál es esa como que nuestra misión. Y si nuestra misión es llevar ese mensaje, no importa cuántas personas lo vean, ¿verdad? Simplemente exponer el mensaje, pues saber que estamos haciendo las cosas bien y estar claro de esos objetivos que tenemos antes de, ¿verdad? Quizás irnos por los números, enfocarnos más en que ese mensaje esté llegando de alguna manera u otra y se esté moviendo el contenido. Eso es lo que tengo que decir. Cierro con esto. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yo pregunto porque no sé. Cierro con esto. También habría que, o sea, es un signo de alerta cuando los contenidos cristianos en general, contenidos que se viralizan, uno los mira y dice, ¿de verdad esto fue lo que se viralizó? Tú dices, ¿qué es esto? Bueno, pues uno tiene que tener el criterio de realidad. Bueno, si eso es lo que se viraliza, eso responde a esa cultura, más no a mi objetivo evangelizador. Cuando uno mira las cosas que se viralizan, en su gran mayoría hay cosas ojalá chéveres, pero lo que se viraliza es cosas que dices, esto, o a veces ni siquiera tiene un contenido teológico, es una persona haciendo cualquier otra cosa, no hablando del mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, tal vez pensar que ya llevamos la vasija de barro y que nuestro mensaje tal vez no se hizo para que se viralizara, sino para transformar corazones. Y eso se puede hacer con 100 seguidores y con 10 millones, ¿no? Eso. Bueno, damos las gracias a Marco y a Jafet. Damos un aplauso, ¿verdad? Esta conversación tan buena que hemos tenido sobre algo tan pertinente y actual como la pastoral digital, la teología. Y con esto vamos cerrando ya nuestra jornada teológica del qué hacer teológico hoy.